Primer punto, noticias, no se puede apartar de personajes y sobre todo en esta temporada que se aproximan elecciones en todo el territorio nacional. Esto es hacer también democracia, haciendo periodismo objetivo como tiene que ser. Pues senador, quiero saludarlo primero, bienvenido a Manizales. Muchas gracias, un abrazo para ti y un saludo muy especial a toda la audiencia de Manizales, de Caldas. Yo nací en Pereira cuando Pereira pertenecía a Caldas. Yo soy caldense, quiero a Caldas profundamente y cada que llego a Manizales me siento en mi tierra y me siento muy feliz. Muchas gracias por la hospitalidad. Alcalde de Pereira en alguna época, hablemos un poquito de mucho más atrás, de sus orígenes en la vida política. Hay que recordar también de que el senador pues hizo parte o fue cofundador también del nuevo liberalismo. Sí, claro. Yo fui compañero de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara en una jornada muy importante que hubo en la política colombiana que lideró el expresidente Carlos Lleras Restrepo a mediados de los años 70. Y allí nos encontramos. El doctor Carlos Lleras se retiró, el expresidente Carlos Lleras se retiró de la política en el 78 y nosotros, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y yo, con otros colombianos y colombianas fundamos el nuevo liberalismo. Allí estuvimos en una jornada histórica que dejó una huella muy profunda en la historia colombiana. Yo era director nacional alterno del nuevo liberalismo, miembro del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y fui concejal de Medellín por el nuevo liberalismo, presidente del Consejo de Medellín, y también fui senador de la República entre 1986 y 1990, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. Éramos compañeros en el Senado, él y yo, en la bancada del nuevo liberalismo. Y después fui a la Asamblea Nacional Constituyente, yo fui constituyente en el 91. Y más adelante fui embajador de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego ante las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. Actualmente soy senador de la República por el Partido Alianza Verde y hago parte de la coalición Centro Esperanza. La coalición Centro Esperanza y estoy en la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza que encabeza, entre otras cosas, un distinguido caldense, Humberto de la Calle, él la encabeza, yo soy el número 20. En estos tiempos donde hay tanto revuelo, senador, donde se cambian unos con otros, yo lo voy a decir a mi manera, contaminan un partido, salen de ahí, fundan otro partido y montan otro partido y todos se cambian y todos se juntan unos con otros. ¿Qué decirle a la gente? Porque esos cambios, porque esa transición, usted que viene del nuevo liberalismo, un partido muy grande en su momento y ahora está en el Partido Verde. Sí, la crisis colombiana de la política se materializa precisamente en la crisis de los partidos. Los partidos políticos acabaron. Hay esta anarquía que la gente ya no entiende en dónde está ubicado cada quien. Aparecen coaliciones por aquí y por allá. Los actores políticos pasan de partido en partido. Eso es una prueba, digamos, del caos al que ha llegado la política. Precisamente una de las cosas que hay que hacer más urgentes en la vida pública colombiana es concretar y consolidar los espacios de los partidos políticos para que sean partidos permanentes en donde las personas puedan hacer una carrera de servicio público, se puedan formar, se puedan preparar, se puedan entrenar y los partidos tengan una coherencia ideológica y una coherencia programática y la sociedad sepa que tiene instituciones políticas que están encargadas de estar estudiando los problemas públicos y preparando a la gente para ir al servicio en el gobierno, en el Congreso, en los consejos municipales, en las asambleas, etcétera, a prestar un servicio inteligente, preparados
y con formación ética, porque una de las consecuencias de todo este caos es que se corrompió la política. Y esto se volvió un mercado de votos y un mercado de compra-venta de votos y un mercado, por supuesto, de saqueo del erario y de la riqueza nacional. Entonces, vamos a un cambio. Aquí en estas elecciones va a haber un cambio, va a haber unas nuevas mayorías en el Congreso, alternativas de personas que hemos estado en la oposición toda la vida luchando por ese cambio, porque hemos estado inconformes siempre con Galán, siempre tuvimos una bandera de inconformidad contra la corrupción, contra la pobreza, contra la violencia, contra la ineficacia del Estado. Y entonces eso es lo que va a triunfar ahora. Por fin la gente se cansó de estar votando por los mismos y se cansó del fracaso de esa clase política que terminó corrompiendo las instituciones, explotando al país y mientras tanto la gente sufriendo las consecuencias de la pobreza, las consecuencias del hambre, las consecuencias de las quiebras de las empresas, de la recesión económica, viendo que el Estado no está cruzado de brazos en la política de sálvese quien pueda y que no encuentran realmente un Estado que se apersone de la crisis nacional y le sirva a la gente. Le preguntamos sobre la región, departamento de Caldas, cómo estamos, cómo analiza Manizales, qué es lo que más se necesita urgentemente. Y pues él lo explica y dice que en el Senado no se entregan carreteras como hacen muchos que aparecen en las fotos entregando obras o en fin, pero sí se encargan de hacer esa veeduría para que se cumplan las reglas del juego y desde luego llevar al gobierno nacional por lo menos las necesidades, los temas más importantes y cruciales. Esto nos dijo con relación al departamento de Caldas. Un senador no hace obras, es decir, un senador no hace carreteras, ni escuelas, ni puertos, ni aeropuertos, ni genera empleo. Los senadores lo que hacemos es leyes y control político. Y es muy importante que la gente sepa, porque estos senadores corruptos son ofreciendo carreteras y ofreciendo hospitales y ofreciendo obras públicas, y resulta que eso es falso. El que hace y construye es el gobierno, el ejecutivo, el presidente de la República, los ministros, con los recursos de todos los colombianos. Eso no es plata de ellos, es con los recursos de todos los colombianos, y para eso les pagamos allá los sueldos, para que administren el dinero público y generen desarrollo y empleo y bienestar en la sociedad y paz. Pero los congresistas hacemos un papel muy importante, que es hacer las leyes y controlar que el gobierno cumpla con sus deberes y que hagan las inversiones y que presten los servicios a la gente como se debieran prestar. La gente tiene un malentendido porque no le han explicado muy bien cuál es el papel del Congreso. El Congreso solamente hace leyes y ejerce un control político para ver que se cumplan esas leyes y que se cumplan los programas y los planes de los gobiernos de acuerdo con las discusiones y con lo que se aprobó en las leyes del Congreso. Ahora, ese papel es importantísimo. ¿Por qué? Porque un congresista participa en el trámite de las leyes, por ejemplo, en el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la ley de regalías, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo. Entonces, en esas intervenciones se tienen en cuenta los puntos de vista regionales, porque para eso vamos allá, a hablar por las regiones, a decir qué necesidades tiene la gente y ver que se incluya en las leyes de presupuesto y en el plan de desarrollo y en general en las leyes de políticas públicas se incluyan los derechos y las necesidades de las regiones. Yo diría que en términos generales, para cualquier región del país es importantísimo
Y eso tenemos que lograrlo ahora que vamos a tener mayorías por fin en el Congreso, en los sectores alternativos. Tenemos que lograr una descentralización de este país. Este país no aguanta más el centralismo es asfixiante, corrompe, es arbitrario, pero además genera unas injusticias regionales tremendas. Las regiones están abandonadas del Estado central por el centralismo. Ahora, particularmente para el departamento de Caldas, hay muchos escenarios de desarrollo pendientes y de necesidades pendientes. Es infinito el campo de acción en el departamento de Caldas. Yo empezaría porque el aeropuerto se termine. Es muy importante que el aeropuerto se construya finalmente y que el departamento tenga esa infraestructura fundamental para el comercio de productos agropecuarios, para el comercio de productos industriales, tanto de exportación como nacionales, y para traer materias primas para la industria y para el sector agropecuario. Yo también pienso que aquí hay un tema pendiente de desarrollo de la infraestructura de vías en el departamento y la conexión del departamento con las demás regiones del país. Eso es fundamental. El departamento de Caldas tiene un potencial turístico enorme y un potencial productivo en el agro y en la industria de extraordinaria importancia, pero necesita infraestructura de comunicaciones, carreteables, también por supuesto vías férreas, que es un tema todavía muy incipiente en Colombia. Desafortunadamente teníamos a mediados del siglo pasado un sistema férreo que fue destruido por la corrupción y por la negligencia de los gobiernos. Hay que volver a instalar servicios de transporte férreo y también la posibilidad inminente y fundamental de establecer una navegabilidad en el río Magdalena y poder establecer allí un sistema de transporte tanto para el turismo como para el transporte de materias primas y de productos terminados desde La Dorada hasta Puerto de Río y hasta Barranquilla. Todo ese desarrollo es fundamental y necesita una inversión en infraestructura de transporte, transporte fluvial, transporte férreo y transporte terrestre. Esa es una necesidad fundamental para este departamento. Por lo demás, todo lo que se haga en materia de crédito de fomento para el agro, de crédito de fomento para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, las inversiones y el crédito de fomento para el desarrollo en general, y mucha inversión por lo demás en temas sociales. Tenemos una población muy alta en condiciones de pobreza monetaria. Manizales tiene más o menos 135.000 personas en pobreza, y el departamento tiene unos 360.000 personas en condiciones de pobreza, de indefensión, de marginalidad. Eso necesita una renta básica, unas transferencias de recursos desde el Estado a los hogares pobres para que puedan vivir dignamente, mientras se pueden emplear los miembros de la familia, para que los niños puedan estudiar y para que puedan comer, porque en esas condiciones de hambre y de pobreza se deteriora la seguridad social, se deteriora el ambiente, y además es una injusticia y una falta de humanidad tener esa población tan grande en condiciones de pobreza. Ahí se necesita un apoyo del Estado, también una renta básica. Le preguntamos además sobre ese proyecto que está en el tintero, digámoslo así, sobre el tema de la coca en toda la República de Colombia. ¿En qué tiempo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuál sería esa propuesta en torno al mismo tema? Una ley que estoy promoviendo de regulación de la hoja de coca con sus derivados, porque la guerra contra el narcotráfico
tiene destruido este país. La guerra contra el narcotráfico tiene acabada Colombia. Esa guerra fracasó en Colombia y en el mundo. Necesitamos regular la hoja de coca para que el Estado tome en sus manos el dominio tanto de la compra de la hoja de coca a precios de mercado para incluir esas poblaciones campesinas de más de 200.000 familias campesinas que están sembrando hoja de coca en Colombia, incluirlas en la institucionalidad, en la sociedad, en la formalidad, y para quitarle esa materia prima a las mafias del narcotráfico, para que no sigan destruyendo esta nación. En Colombia hay más de 200.000 hectáreas de hoja de coca y Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Y Colombia está destruida, es un mar de sangre, de violencia, de corrupción, tanto en el Estado como en la sociedad en general. Las cárceles están llenas de gente y los cementerios están llenos de cadáveres de jóvenes que pierden la vida en esta guerra absurda contra el narcotráfico, que no hace sino hacer crecer las mafias, la delincuencia y la corrupción. Despedida para los manizaleños, con ocasión de su visita ahora en esta temporada de campaña. Bueno, he estado muy feliz acá en Manizales, en Caldas, vamos a ir a Anserma también. He estado muy feliz, y siempre estoy muy feliz en Caldas. Les agradezco enormemente la hospitalidad. Espero estar viniendo con frecuencia. Yo vengo con mucha frecuencia, tengo aquí muchas amigas, muchos amigos y muchos afectos por esta región. Yo espero poder representar a ese sector de la población inconforme, que está buscando unos representantes que vayan a trabajar responsablemente, seriamente, juiciosamente, honestamente, por el bienestar del país. Yo soy un senador que me siento un empleado público, yo lo soy un empleado público, al servicio de la gente. Yo trabajo para la gente, ese es mi oficio y quiero seguir haciendo ese oficio decentemente como lo he hecho toda la vida. Y esta vez que vamos a hacer una mayoría con más razón, porque ya haciendo una mayoría podemos influir muy directamente en las políticas públicas, tanto en el gobierno como en el Congreso. Entonces, pues muchas gracias por la hospitalidad a Manizales, a Caldas. Los invito a que voten por Iván Marulanda, el número 20 al Senado en la lista de la Alianza Verde Centro Esperanza. Iván Marulanda, número 20 en la lista de la Alianza Verde Centro Esperanza. Vamos a trabajar por la renta básica, vamos a trabajar por una tributación justa para que la carga fiscal no esté solamente en los sectores populares y los sectores de clase media, sino sobre todo en los sectores de más altos ingresos y de mayores capitales, que hoy no ocurre de esa manera. Y vamos a trabajar en la regulación de la hoja de coca para acabar con esta tragedia de una guerra contra el narcotráfico que fracasó en Colombia y en el mundo después de 50 años de corrupción y de muerte.